Cordial saludo, mi nombre es Jaime Sosa Moreno, soy médico residente de alergología clínica de la Universidad de Antioquia y hoy vengo a exponerles el tema de enfoque diagnóstico de vasculitis cutáneas. La vasculitis se define como una inflamación y una necrosis de vasos, es mediado por el sistema inmune y conlleva diferente progresión y diferente desarrollo de la patología de acuerdo al paciente y de acuerdo al tipo de vasculitis. Las principales complicaciones están dadas por oclusión vascular, por isquemia, por aneurismas y por último por ruptura vascular. Las vasculitis cutáneas se dividen en un espectro de más o menos tres presentaciones. La primera presentación entonces es una enfermedad que está limitada a la piel. La segunda presentación es una vasculitis cutánea primaria, pero que el paciente desarrolla un compromiso sistémico secundario. Y la tercera es una manifestación cutánea de una vasculitis sistémica. Respecto a la epidemiología de las vasculitis cutáneas, tenemos entonces que la prevalencia es de 45 pacientes entre 1 millón de pacientes, está dada más en mujeres, más en adultos y en niños la púrpura de Henoch-Schönlein es la principal vasculitis. Respecto a la etiología, menos del 5% son secundarias a malignidad, el 40% son idiopáticas y se ven hallazgos histopatológicos de leucocitoclasia, 10% corresponden a Henoch-Schönlein, 20% secundarias a medicamentos, 12% asociadas a enfermedades del tejido conectivo como lupus, eritematoso sistémico y artritis reumatoide y 22% secundarias a infección. La clínica es muy variable y la clínica depende principalmente del lugar de afección o del calibre del vaso afectado. Tenemos unos síntomas comunes que son síntomas inespecíficos que podemos encontrar en diferentes patologías como por ejemplo fiebre, astenia, adinamia, poliartralgias, pérdida de peso. Entonces debemos sospechar siempre de una vasculitis en un paciente que tenga síntomas cutáneos que vamos a ver a continuación y además de esto se presente con síntomas constitucionales, que haya tenido una isquemia que no tenga una causa clara, que tenga púrpura o úlceras cutáneas y que tenga compromiso multisistémico. Respecto a la clasificación de las vasculitis, se clasifican por el tamaño del vaso, con la clasificación de Chappell-Hill y de acuerdo a si es una vasculitis primaria o secundaria. Juntando estas dos calificaciones, tengo una ayuda para predecir la presentación clínica y cuáles van a ser los hallazgos histológicos correspondientes a esta vasculitis. Por lo que para efectos prácticos las vamos a dividir en vasculitis de vasos grandes, vasculitis de vasos medianos o vasculitis de vasos pequeños. Respecto a las vasculitis de vasos grandes, sobre todo en la aorta o en arterias con nombre propio, es muy raro el compromiso cutáneo, por lo que hoy en esta presentación nos centraremos en pequeños vasos y en medianos vasos. Las vasculitis de pequeños vasos son en arteriolas, en capilares o en vénulas postcapilares, las cuales se encuentran en dermis superficial y en dermis media, mientras que las de mediano vaso son arterias pequeñas y venas pequeñas, las cuales están en dermis profunda y tejido celular subcutáneo. Ambas se presentan con afección cutánea. Respecto a las características clínicas generales de las vasculitis, los hallazgos en piel también dependen del tamaño del vaso afectado. Tenemos entonces que en las vasculitis de pequeño vaso, la principal característica en piel va a ser una púrpura palpable, la cual va a estar acentuada en zonas de presión o en zonas de declive y se va a presentar conjunto con máculas, vesículas, petequias o lesiones en diana. Mientras que en las de mediano vaso, la presentación principal va a ser una líbedo racemosa o una púrpura retiforme. Se puede presentar también con úlceras, con nódulos subcutáneos, con necrosis digital. En las de mediano vaso tenemos principalmente la poliarteritis nodosa o la enfermedad de Kawasaki, mientras que en las de pequeño vaso las podemos subdividir en ANCAs positivos y ANCAs negativos. En las ANCAs positivas tenemos entonces las granulomatosas con poliangitis, anteriormente conocido como granulomatosis de Wegener, tenemos la poliangitis microscópica y tenemos la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, anteriormente conocida como síndrome de Churg-Strauss. Tenemos también las ANCAs negativas, en las cuales tenemos la púrpura de Henoch-Schönlein, la crioglobulinémica, la leucocitoclástica y por último la enfermedad contra la membrana basal glomerular. Para la clasificación debemos tener en cuenta entonces cuáles son las manifestaciones clínicas sistémicas de esta vasculitis, la biopsia con la inmunofluorescencia directa y la presencia de o no de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos conocidos como los ANCA.
Respecto a la patogenia de las vasculitis cutáneas, las debemos dividir en dos. La primera entonces es una que está mediada por inmunocomplejos y la segunda es una asociada a ANCAS. Respecto a las dos, tenemos tres fases. La primera fase es una fase temprana, seguida de una fase media y posteriormente una fase tardía. Respecto a la mediada por inmunocomplejos, tenemos que en la fase temprana se va a dar un depósito de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se van a depositar en las paredes vasculares con la consiguiente activación del complemento. Esto me va a conllevar a una cascada inflamatoria y a un reclutamiento de mastocitos. Posterior a esto, en la fase media, se va a ver factores derivados del complemento, principalmente anafilotoxinas como el C5A y el C3A, siendo el C5A el mayor degranulante de neutrófilos, de basófilos y de mastocitos, 200 veces más potente que el C3A, y eso lo que me va a conllevar es a una liberación de mediadores inflamatorios, sobre todo de colagenasa y de elastasa, lo que finalmente en la fase tardía me va a producir una necrosis de la pared vascular, trombosis, oclusión y hemorragia. Mientras que en la asociada a ANCAS voy a tener entonces principalmente una sensibilización con citoquinas, lo cual conduce a que antígenos ANCA, que son la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa del neutrófilo principalmente, se expresen en la superficie del mismo. Los neutrófilos y las células endoteliales aumentan la expresión de moléculas de adhesión, por lo que mayor número de neutrófilos van a ser reclutados. Una vez están reclutados y están unidos a la pared del vaso, estos anticuerpos ANCA circulantes se van a unir a su antígeno, que va a ser el PR3 o la mieloperoxidasa, y lo que van a hacer es estimular los neutrófilos para que hagan liberación de especies reactivas de oxígeno, mediadores proinflamatorios y más sustancias quimiotácticas. Por último, en la fase tardía, esto me va a conllevar entonces a un daño de la pared celular, a un reclutamiento de más neutrófilos, a liberar más mediadores inflamatorios y a volver un círculo vicioso. ¿Cómo vamos a hacer entonces el enfoque de una vasculitis cutánea? Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes dificultades a la hora de llevar a cabo el diagnóstico. Esto se da porque hay unas manifestaciones clínicas que son muy amplias y muy variadas, las cuales pueden ser limitadas a la piel o pueden ser sistémicas. Hay múltiples simuladores de vasculitis. Pueden ser vasculitis primarias o secundarias, por lo que yo debo hallar la causa de base en las secundarias, y hay muchas formas de vasculitis y cada una tiene diferente pronóstico y diferente tratamiento. Entonces la primera pregunta que debemos hacernos ¿es un simulador de vasculitis? Debemos tener en cuenta que uno de los principales simuladores es la infección. La infección puede compartir características clínicas y de laboratorio. Tenemos síntomas nuevamente inespecíficos: fiebre, astenia, dinamia, pérdida de peso. Tenemos también hallazgos inespecíficos en el hemograma, como por ejemplo anemia, leucocitosis, trombocitosis y elevación de reactantes. Y tenemos que tener en cuenta que en pacientes inmunosuprimidos vamos a tener un problema, porque estos pacientes se pueden enmascarar fácilmente en infecciones o en neoplasias, por lo que se recomienda siempre en pacientes inmunosuprimidos hacer una tamización infecciosa para ver si es un simulador de vasculitis por medio de una infección. Hay otros simuladores descritos, los principales son entonces el síndrome antifosfolípido, la púrpura trombocitopénica trombótica, la enfermedad de células falciformes, un émbolo de mixomatrial o de colesterol, displasia fibromuscular y la amiloidosis. Entonces, después de hacer esta exclusión, vamos a tener unas vasculitis que van a ser las primarias, donde el proceso primario es la propia vasculitis per se, y otras secundarias donde se relacionan con una enfermedad subyacente. Y entre las secundarias, las causas descritas están entonces 50% van a ser idiopáticas, 15 al 20% van a ser secundarias a enfermedad del tejido conectivo, 15 al 20% van a ser infecciosas, 10 al 15% van a ser secundarias a medicamentos y 2 al 5% van a ser de origen paraneoplásico. La segunda pregunta que debemos hacernos ¿es una vasculitis secundaria? Acá tenemos que tener extremada precaución en los pacientes que cursan concomitantemente con infecciones o con neoplasias, ya que el tratamiento va a ser un tratamiento inmunosupresor y ese tratamiento inmunosupresor me podría agravar las infecciones o agravar las neoplasias como tal. Respecto a las principales vasculitis secundarias e infecciones, tenemos que estas pueden afectar cualquier vaso de cualquier calibre. Usualmente son ANCAS negativos. Los virus más frecuentes involucrados en estas afecciones son entonces la hepatitis B, la C, el VIH,
las micobacterias como la tuberculosis, sífilis, endocarditis infecciosa. Mientras que las virales principales son la hepatitis B para la poliarteritis nodosa, la hepatitis C para la crioglobulinemia y el virus del VIH, citomegalovirus, el virus de la hepatitis B y hepatitis C y el parvovirus B19 para la vasculitis leucocitoclástica. Tenemos también entonces unas vasculitis que son secundarias a medicamentos. Estas vasculitis se dan mediadas por inmunocomplejos. Los principales medicamentos que han sido descritos para estas vasculitis son entonces las sulfas, la penicilina, las tiazidas y se ha visto una elevación de ANCAS, sobre todo P-ANCAS, con medicamentos como propiltiuracilo, el carbamisol, la hidralazina y el alopurinol. Y hay casos descritos de granulomatosis eosinofílica con poliangitis por inhibidor de leucotrienos. Hay que tener en cuenta que estas vasculitis secundarias a medicamentos mejoran al suspender los medicamentos. Son vasculitis secundarias fácilmente reversibles. También tengo vasculitis secundarias a enfermedades del tejido conectivo. Esta vasculitis puede ser la manifestación inicial, por ejemplo, de un lupus eritematoso sistémico. La más común es la de pequeños vasos. El paciente puede cursar con anticuerpos positivos, ANAS positivos, DNA positivos, anti-RO y anti-LA positivos e hipocomplementemia. Además de esto, hay otra entidad descrita que es la artritis reumatoide con vasculitis reumatoide, la cual es una entidad rara, pero se encuentra con factor reumatoideo positivo y tengo una clínica que es extraarticular con nódulos, fibrosis pulmonar, infartos del lecho ungueal, mononeuritis múltiple, úlceras necróticas en miembros inferiores. Debo entonces siempre descartar simuladores y causas secundarias. Para esto me puedo basar de diferentes ayudas como la anamnesis, preguntando acerca de medicamentos, infecciones, tener hemocultivos, ecocardiograma. Debo hacer tamización siempre para hepatitis B, C, sífilis y VIH y me puedo guiar de un perfil inmunológico, sobre todo por ANAS o por anticuerpos para síndrome antifosfolípido. Lo tercero que debo realizar es evaluar la extensión de la vasculitis y esto se mide con el compromiso de órgano. Lo primero que debo hacer es identificar si amenaza la vida del paciente, ya que en este caso yo debería hacer un tratamiento inmediato con pulsos de metilprednisolona o ciclofosfamida. Siempre debo buscar, no se nos puede olvidar esto, debo buscar un compromiso sistémico, así la manifestación inicial sea en piel. ¿Por qué esto es tan importante? Porque un mismo compromiso en piel, por ejemplo, el de la vasculitis leucocitoclástica y la granulomatosis con poliangitis, casi siempre tiene diferente compromiso sistémico. Digamos que la vasculitis leucocitoclástica es una patología que es limitada, cutánea limitada, mientras que la granulomatosis con poliangitis puede ser sistémica y en la mayoría de los casos es sistémica, por lo que así yo vea unas mismas lesiones en las dos patologías, siempre debo buscar compromiso sistémico. Debo evaluar siempre la extensión, para esto se solicita un parcial de orina, rayos X de tórax y estudios de neuroconducción, electromiografía y CK. Cuarto, debo tener una demostración histológica de la vasculitis. Esto es muy importante porque recordemos que la vasculitis tiene un criterio que es el histopatológico, ¿cierto? Entonces debo confirmar el diagnóstico de vasculitis mediante una biopsia, la cual puede ser normal en algunos casos o inespecífica en otros. Tenemos que tener esto en cuenta. Debo tener entonces una biopsia, ojalá fuera antes del inicio del tratamiento, pero después de tomar la biopsia yo debería iniciar el tratamiento antes de tener el resultado, y el sitio y la técnica de la biopsia dependen de la sospecha diagnóstica. Los sitios principales para la biopsia son entonces la piel, el riñón, el pulmón, la mucosa nasal, el músculo o la arteria temporal. Tenemos que tener entonces que en la biopsia es determinante el tiempo desde que aparece la lesión, ya que el tiempo aumenta el rendimiento de la biopsia. La biopsia debe ser idealmente tomada entre las primeras 24 a 48 horas desde el inicio de la lesión. Tenemos entonces que tiempos que son menores a 48% pueden tener hallazgos histopatológicos hasta en un 100%, de 48 a 72 horas hasta en un 30%, y luego de 72 horas la única proteína que va a estar depositada y que no va a ser degradada va a ser el C3. Entonces, ¿cómo va a ser la degradación de esas proteínas por tiempo? Primero se va a degradar la inmunoglobulina G, posteriormente la inmunoglobulina A, posteriormente la inmunoglobulina M y posteriormente el C3. Esto es muy importante porque
Por ejemplo, en las vasculitis mediadas por IgA va a ser la segunda proteína que se va a degradar y el diagnóstico de vasculitis por IgA va a ser muy importante porque de su tratamiento depende el pronóstico. Respecto al método de elección para hacer la toma de la biopsia, tenemos entonces que para vasos pequeños se utiliza un punch y para vasos medianos debe ser una biopsia incisional. Entonces los hallazgos varían según el tipo, el tamaño del vaso y el tiempo de evolución de la lesión. Cuando tenemos entonces vasos pequeños o una vasculitis leucocitoclástica, va a encontrar entonces un infiltrado de neutrófilos, necrosis fibrinoide y leucocitoclasia, lo cual es fragmentación o polvo nuclear. Luego de 48 horas podría tener células mononucleares infiltrantes y voy a tener también entonces, por ejemplo, en cocaína o cuando es una séptica voy a tener trombos o secundaria a medicamentos voy a tener depósitos de eosinófilos. En las de mediano vaso voy a tener entonces los cambios en vasos de dermis reticular y en tejido celular subcutáneo y cuando tengo una vasculitis muy tardía voy a encontrar neovascularización de la capa adventicia. Después de esto, debemos entonces identificar cuáles son los subtipos específicos de la vasculitis. Para esto me puedo entonces guiar por los ANCAs, las crioglobulinas, el complemento, el recuento de eosinófilos o de IgE y los hallazgos específicos de la biopsia por inmunofluorescencia directa. Comencemos hablando entonces de las vasculitis específicas, comencemos hablando de la urticaria vasculítica. La urticaria vasculítica es una patología que es una entidad clínico-patológica, se da más en mujeres, sobre todo en mujeres luego de la quinta década de la vida. Esta corresponde al 5% de las urticarias crónicas y tiene una asociación con enfermedades del tejido conectivo, tales como el síndrome de Sjögren y el lupus eritematoso sistémico. Se divide en tres tipos principales. La primera es la normocomplementémica, la cual es un 80% de estas vasculitis, tiene un buen pronóstico, tiene una resolución que se da aproximadamente en 3 años y es limitada a la piel. Seguido de esta está la hipocomplementémica, la cual es un principal factor de mal pronóstico, ya que en la mayoría de los casos hay un compromiso sistémico. Y por último tenemos el síndrome de urticaria vasculítica con hipocomplementaria, la cual tiene unos criterios diagnósticos específicos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo es la clínica de la urticaria vasculítica? Tenemos entonces abones que son eritematosos que pueden presentarse o no con angioedema. La duración normalmente es mayor a 24 horas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que no siguen esta clínica y se puede presentar por menos de 24 horas. Las lesiones normalmente se describen como dolorosas y dejan una hiperpigmentación postinflamatoria. Otras lesiones que se pueden encontrar son entonces lesiones en diana, lesiones ampollosas, un Raynaud o lívidos reticulares, y en el síndrome de urticaria vasculítica hipocomplementémica tenemos también compromiso ocular en el 30% de los pacientes, angioedema en el 50% de los pacientes y síntomas pulmonares que se asemejan a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un 50% de los pacientes. Los pacientes pueden concomitantemente cursar con otras manifestaciones del sistema musculoesquelético. 50% de los pacientes podrían cursar con artralgias, 30% con síntomas digestivos inespecíficos como el dolor abdominal, emesis o diarrea, 20% de los pacientes con síntomas pulmonares como tos, disnea, hemoptisis o síntomas similares al EPOC, y 10% de los pacientes podrían cursar con compromiso renal, con proteinuria y con hematuria macroscópica. Respecto a los criterios diagnósticos de la urticaria vasculítica, del síndrome de urticaria vasculítica hipocomplementémica, tenemos que se deben cumplir 2 criterios mayores y 2 o más criterios menores. Los 2 criterios mayores entonces son una urticaria que dure más de 6 meses, que aparte de esto yo tenga una demostración por biopsia que sea compatible, un hallazgo compatible con urticaria vasculítica, y que aparte de esto tenga hipocomplementemia. 2 o más criterios secundarios, que serían entonces una vasculitis en la biopsia, que se comparte con un criterio principal, que el paciente curse con artralgias o con artritis, que tenga uveitis o epiescleritis, que tenga glomerulonefritis, que tenga síntomas gastrointestinales, principalmente lo refieren como dolor abdominal recurrente, y que el paciente tenga un C1Q bajo o una prueba de precipitinas de C1Q positiva. Seguimos entonces con el eritema elevatum duodenum. El eritema elevatum duodenum es una patología rara, se da en relación hombre-mujer 1 a 1, se da más que todo en adultos de mediana
a edad prolongada, el inicio temprano se puede correlacionar de pronto con coinfección por virus de VIH y este se da por depósito de inmunocomplejos de forma repetida. Digamos que es una patología que es cíclica, una patología que va y viene y a medida que se va haciendo el depósito repetido de inmunocomplejos se van desarrollando los síntomas. Tiene ciertos desencadenantes infecciosos como el estreptococo, el VIH, el virus de la hepatitis B, la sífilis y la tuberculosis. Tiene también desencadenantes como una gamapatía monoclonal por IgA o síndromes mielodisplásicos y granulomatosis con poliangitis, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. En la clínica tenemos entonces una presentación que es muy amplia. El paciente se puede presentar con pápulas, se puede presentar con placas y se puede presentar con nódulos. El color normalmente es violáceo, puede ir hasta rojo castaño y la distribución es simétrica, sobre todo en zonas acrales y zonas periarticulares. Los nódulos son grandes y con masas palmoplantares, sobre todo en los pacientes con diagnóstico de VIH positivo. Esta puede ser una patología asintomática, ya que el curso, recuerden que es cíclico, es por depósito repetido de inmunocomplejos, por lo que el paciente puede estar, digamos, curado por un episodio de tiempo y por otro episodio de tiempo sintomático. El curso es crónico, normalmente los pacientes cursan de 5 a 10 años con la patología, con recaídas y con remisiones. El diagnóstico entonces se realiza por medio de la clínica, pero también tienen que tener una demostración histopatológica con una biopsia, la cual me demuestra una vasculitis leucocitoclástica con un infiltrado neutrófilo. Debo hacer tamización para infecciones como el virus del VIH, el virus de la hepatitis B y sífilis, y tengo que tener también un estudio de síndromes mielodisplásicos y gamapatía, con electroforesis con inmunofijación ojalá, y hacer tamización de autoinmunidad según sea la sospecha clínica. Respecto a la vasculitis crioglobulinémica, tenemos entonces que la crioglobulina, recordemos que es una inmunoglobulina que se precipita en el frío, 15% de las crioglobulinemias van a ser unas vasculitis por depósito de inmunocomplejos y tenemos tres tipos principales. El tipo 1 que va a ser una monoclonal netamente, el tipo 1 va a ser por inmunoglobulina M que va a ser una inmunoglobulina monoclonal y tenemos los tipos 2 y los tipos 3 que van a ser asociadas a inmunoglobulinas policlonales. El tipo 2 tenemos entonces una inmunoglobulina M monoclonal asociada a una inmunoglobulina G policlonal, mientras que en el tipo 3 tenemos entonces una inmunoglobulina M policlonal frente a una inmunoglobulina G policlonal. La clínica entonces es muy variada, pero digamos que el 90% de estos pacientes se presentan con compromiso cutáneo. Hay una púrpura palpable en miembros inferiores y otros hallazgos en piel podrían ser entonces los nódulos, una urticaria, un lívido reticular, necrosis, úlceras y ampollas. El curso de esta patología también es un curso crónico y tiene diferentes asociaciones infecciosas. 90% de estas asociaciones están dadas por el virus de la hepatitis C, 60% de estos pacientes tienen crioglobulinas, pero solamente un 30% de estos pacientes generan una vasculitis, virus de la hepatitis B en un 5% y otros virus como Epstein-Barr, como citomegalovirus y como VIH. Tenemos que tener en cuenta que también puede cursar concomitantemente, aunque el 90% de los pacientes tienen manifestaciones cutáneas, también hay manifestaciones extracutáneas, las cuales son en un 70% artritis o artralgias, neuropatía periférica sensitiva en un 40%, compromiso del sistema digestivo en un 30%, glomerulonefritis proliferativa en un 25% de los pacientes, seroftalmia y serostomía. El diagnóstico entonces se hace con unas crioglobulinas. Hay que tener en cuenta que la crioglobulina puede dar falsos negativos, ya que la muestra debe ser adecuadamente procesada, debe mantenerse a 37 grados de temperatura con el transporte hacia el laboratorio, ya que temperaturas inferiores podrían precipitar las crioglobulinas y no se hallarían posteriormente en el estudio de laboratorio. Siempre se debe estudiar causas secundarias como virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B y VIH. Tener en cuenta que 70% de los pacientes cursan con factor reumatoide positivo, 20% de los pacientes con ANAS positivos y los pacientes además podrían presentarse con hipocomplementemia. Se debería tener también una electroforesis con inmunofijación, ya que el 15% de los pacientes tendrían una gamapatía monoclonal. Continuamos entonces con las vasculitis de tipo ANCA positivo. En las vasculitis de tipo ANCA positivo tenemos las vasculitis de vasos pequeños y las vasculitis de vasos medianos.
Tenemos que tener en cuenta entonces que cada una tiene características clínicas diferentes y tenemos que tener en cuenta que los ANCA son autoanticuerpos de tipo IgG que van dirigidos contra componentes de los gránulos de los neutrófilos. Tenemos entonces dos tipos de patrones principales. El primer patrón principal entonces es el C-ANCA. El C-ANCA es un anticuerpo que es el PR3 de los neutrófilos o la proteinasa 3 de los neutrófilos, y este lo que me genera es un patrón citoplasmático, por eso se denomina C-ANCA, por citoplasma. El segundo patrón es el P-ANCA. El P-ANCA va dirigido contra la mieloperoxidasa de los neutrófilos y este lo que me genera es un patrón perinuclear, por eso se denomina P-ANCA, por perinuclear. Entonces, en las vasculitis con ANCAs positivos, con C-ANCAs positivos, la principal vasculitis que tenemos es la granulomatosis con poliangitis. Y acá tenemos entonces que tener un C-ANCA positivo tiene una sensibilidad entre el 28 al 92% y una especificidad entre el 80 al 100%. De todas formas, debemos tener en cuenta que hay pacientes con granulomatosis, con poliangitis que se presentan con ANCAs negativos hasta en un 20% de los pacientes. Respecto a los P-ANCAs, hay otras vasculitis como por ejemplo la poliangitis microscópica, la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que también me podrían dar positivas con un P-ANCA. Tengo otras que también me pueden positivizar, que son las infecciones, la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades del tejido conectivo, las neoplasias, medicamentos o la sarcoidosis. Debo tener en cuenta entonces que cuando yo tengo una prueba de inmunofluorescencia directa y una prueba de ELISA, las tengo combinadas, se me aumenta la sensibilidad hasta un 90% y la especificidad hasta el 98%. Debo tener en cuenta que hasta un 5% de estos pacientes solamente van a tener positivo el ELISA, por lo que siempre debería tener ambas pruebas, la ELISA y la inmunofluorescencia directa, para aumentar la sensibilidad y la especificidad de la prueba para el diagnóstico. Continuamos entonces con la poliangitis microscópica. La poliangitis microscópica se da más en hombres entre 65 y 75 años. A mayor edad hay mayor compromiso renal y esta se puede asociar con endocarditis infecciosa. La clínica de esta patología va a cursar entonces con síntomas constitucionales que se van a dar por meses o años. Voy a tener una púrpura palpable en el 20 al 70% de los pacientes y voy a tener otras manifestaciones cutáneas como placas, como lívido racemosa, como hemorragias subungueales o úlceras. La mayoría de los pacientes tienen un compromiso de la piel, luego del riñón o pulmón, por lo que siempre que encontremos una clínica cutánea que sea compatible con esta patología, debemos inmediatamente evaluar daño renal y daño pulmonar, ya que en la mayoría de los pacientes este daño renal y pulmonar va a ser causado antes de las manifestaciones cutáneas. El diagnóstico se hace entonces principalmente por un predominio de anticuerpos antimieloperoxidasa o P-ANCA, y en la biopsia voy a tener un infiltrado sin granulomas. Voy a tener que el 90% de los pacientes van a tener manifestaciones renales como glomerulonefritis necrosante, van a tener ya semilunas de daño renal y va a ser una patología pausoinmune. 30 al 50% de los pacientes van a cursar con capilaritis pulmonar, van a tener síntomas como disnea e infiltrados. 10% de los pacientes van a cursar con hemorragia alveolar y va a haber ausencia de asma. Y 30% de los pacientes van a tener síntomas en sistema nervioso central o periférico, cursando con mononeuritis múltiple. Respecto a la granulomatosis con poliangitis, esta patología es más en mujeres de raza blanca. Se da en una edad que está entre los 45 a los 65 años, una de las más frecuentes en niños. El portador nasal de Staphylococcus aureus va a tener más recaídas que los otros pacientes, y hay formas localizadas que están localizadas en tracto respiratorio superior o en piel, y hay formas generalizadas con compromiso sistémico, las cuales son generalmente más graves y son pronóstico de gravedad. Tenemos entonces una clínica que cursa con una triada. La triada consta de inflamación granulomatosa, sobre todo en tracto respiratorio superior y en tracto respiratorio inferior. Voy a tener una vasculitis necrosante sistémica de vasos pequeños, una glomerulonefritis que va a ser una glomerulonefritis pausoinmune, y los criterios van a tener entonces que cumplir alteraciones radiológicas típicas. Voy a tener alteraciones en la orina, inflamación granulomatosa que va a ser demostrada por una biopsia. Voy a tener estenosis de la vía aérea, sobre todo en niños, por la inflamación granulomatosa de los tractos respiratorios tanto superior y tanto inferior. Voy a tener entonces pruebas serológicas que van a ser ANCAs PR3 o C-ANCAs positivos.
Respecto a la clínica, entonces, voy a encontrar que más o menos el 70% de los pacientes va a tener manifestaciones del tracto respiratorio superior, sobre todo en nariz, senos paranasales, tráquea, oídos. Otro porcentaje menor va a tener tracto respiratorio inferior afectado, con disnea, tos, hemoptisis o pleuritis. Un 20% de los pacientes se va a presentar con compromiso renal inicialmente, pero que se va a hacer muy prevalente en los pacientes que se presentan de forma tardía. Hasta un 75% de los pacientes que se presentan en forma tardía van a tener el daño renal, que va a ser principalmente una glomerulonefritis, y va a tener otros síntomas más inespecíficos que van a ser osteomuscular en un 70%, ocular en un 30 al 60%, neurológico en un 20 al 50%, digestivo en un 5 al 10% y cardíaco en un 5 al 40%. Respecto a las manifestaciones cutáneas, voy a tener que alrededor de 40% de los pacientes se van a presentar con manifestaciones cutáneas. Las principales entonces van a ser una púrpura palpable, van a ser unas úlceras en mucosas y van a ser unos infartos del lecho ungueal. Otros hallazgos que puedo tener entonces van a ser la encía en fresa, las pápulas necróticas en extremidades, unas lesiones que van a ser parecidas o similares al pioderma gangrenoso, que pueden ser de este tipo, y voy a tener también nódulos subcutáneos. Respecto a la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, no tiene diferencia entre sexos. La edad media de presentación es alrededor de los 48 años. La incidencia aumenta en pacientes asmáticos y los desencadenantes son múltiples. Se han descrito poliangitis desencadenadas por vacunación, por tratamientos de desensibilización, por inhibidores de leucotrienos, por suspensión rápida de esteroides. Respecto a la clínica, entonces, hay tres entidades principales. La primera es la rinitis alérgica, los pólipos nasales y el asma. Es la mayoría de los pacientes que se presentan con síntomas intensos y síntomas graves. Puede o no cursar con eosinofilia periférica, con infecciones respiratorias y síntomas digestivos. Y hay una vasculitis necrosante sistémica con inflamación granulomatosa, la cual se demora años o décadas para aparecer. Respecto a los hallazgos en piel de esta vasculitis, tenemos entonces que va a haber hallazgos positivos en el 40 al 75% de los pacientes afectados. Este se va a dar principalmente en la tercera fase. Recordemos que la tercera fase es una fase tardía, cuando ya hay un daño de la vasculatura por necrosis. Voy a tener entonces una púrpura palpable, sobre todo en miembros inferiores, la cual va a estar asociada con necrosis, y voy a tener otras manifestaciones que van a ser nódulos subcutáneos, urticaria, lívido racemosa o púrpura retiforme. Para el diagnóstico tengo entonces varios métodos diagnósticos que me pueden hacer enfocar hacia esta patología. Voy a tener entonces pacientes que cursan normalmente con eosinofilia. No todos tienen elevación de inmunoglobulina E, pero podría también estar elevada. Voy a tener ANCAS positivos, sobre todo para mieloperoxidasa, o sea, P-ANCAS. Voy a tener en las biopsias de piel granulomas, eosinófilos y vasculitis necrosante. Puedo tener también miocardiopatías o pericarditis hasta en el 50% de los pacientes, y en la electromiografía podría tener una mononeuritis múltiple. Respecto a la vasculitis de mediano vaso, tenemos entonces la poliarteritis nodosa, la cual es una vasculitis multiorgánica, pero hay una poliarteritis nodosa que es simplemente cutánea limitada. Esta es más o menos en el 10% de los pacientes, afecta a adultos entre 40 y 60 años, y la relación de hombre a mujeres de 4:1. Hay diferentes desencadenantes. Se han descrito entonces el virus de la hepatitis B en un 7%. Estos pacientes tienen mayor riesgo digestivo, mayor riesgo neurológico y renal, y se ha descrito con gravedad de la patología, teniendo entonces menor sobrevida y peor pronóstico. También está descrita con el virus de la hepatitis C, con enfermedad inflamatoria intestinal y con lupus eritematoso sistémico, y con otras infecciones como por ejemplo por estreptococo en niños, por parvovirus B19, por virus de VIH y por medicamentos como minociclina. Respecto a la clínica, entonces, debemos hacer diferencia entre la poliarteritis nodosa clásica y la poliarteritis nodosa cutánea limitada. Entonces, la clásica, tenemos que un 50% de los pacientes tienen compromiso cutáneo. Este compromiso cutáneo se da principalmente con una púrpura palpable, con una lívido racemosa, con una púrpura retiforme y con úlceras en sacabocados. Raramente se presentan entonces nódulos subcutáneos dolorosos, o infartos digitales. Mientras que en la poliarteritis nodosa cutánea el curso es crónico y es recurrente, los síntomas constitucionales podrían estar presentes en esos pacientes. Acá sí se ven nódulos subcutáneos que son dolorosos, también se ve lívido racemosa, necrosis cutánea de úlcera, y hay hiperpigmentación persistente con patrón retiforme. Acá tenemos entonces las imágenes de estos pacientes.
Por último, entonces, tenemos que esos pacientes pueden estar asociados a otras manifestaciones, digamos que son síntomas muy específicos que hemos visto en las anteriores vasculitis. Tenemos síntomas constitucionales, artralgias, parestesias, mialgias, dolor abdominal, disnea, compromiso renal o hipertensión renovascular, en los hombres orquitis, y son raros los infartos cerebrales. Para el diagnóstico entonces tenemos leucocitosis, trombocitosis, aumento de la velocidad de eritrosedimentación, hematuria microscópica. Tenemos entonces también un método diagnóstico por angiografía o por resonancia magnética con microaneurismas de las arterias renales, mesentéricas o celíacas. Tenemos entonces que en la pancutánea hasta un 20% de los pacientes se van a presentar con PANCAS positivos, y en la poliarteritis nodosa sistémica habrá ANCA negativos. La biopsia entonces me muestra una vasculitis necrosante que es segmentaria de las arterias de tamaño mediano. Para finalizar, tenemos como conclusiones que digamos que hay una amplia gama diagnóstica. El diagnóstico no siempre es fácil de hacer, es un reto para el clínico, es un reto para el patólogo. Siempre debe haber una alta sospecha clínica, debe haber una alta sospecha patológica, y digamos que debe haber un manejo multidisciplinario, lo que permite hacer un diagnóstico rápido y un tratamiento efectivo para evitar las complicaciones. Siempre se deben evaluar entonces los simuladores y las causas secundarias. Debo siempre buscar entonces un compromiso sistémico, así solo sea limitado a la piel, por lo que vimos anteriormente que hay diferentes vasculitis que comparten hallazgos en piel, pero hay unas que se limitan simplemente a la afección cutánea y hay otras que tienen afección sistémica. Y por último, un tratamiento oportuno según el grado de compromiso del paciente. Espero que esta charla haya sido de su agrado y sean todos bienvenidos. Gracias.